bienvenidas a todas. Y como dice esta alabanza, dice, queremos más, ¿verdad? Queremos más del Señor y estamos aquí unidas, reunidas con ese propósito de querer más de Él. Bueno, pues siguiendo con nuestra serie de temas que hemos estado llevando, vimos en semanas pasadas lo que era el espíritu de rebeldía en el anticristo, se recordarán, y veíamos cómo operaba en los distintos sistemas en el mundo, ese espíritu de rebeldía del anticristo, cómo opera en el mundo. Pero hoy nos vamos a enfocar al espíritu de rebeldía, pero ya no en el mundo. Vamos a aterrizarlo a nuestra vida, a nuestra persona. Veíamos que ayer estábamos viendo en un tema en nuestra casa de paz que el no ser agradecidos detiene la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Sí lo sabemos. Bueno, pero también el tener un espíritu rebelde detiene la mano y detiene la bendición de Dios, ¿sí? Dice que, primero, vamos a entender que la rebeldía es un espíritu. La rebeldía no es que digas, ay, es una característica, es su forma de ser. No. Lo que es que es un espíritu que está influenciando a alguien, ¿sí? Dice que hay tres formas de manifestarlo. Y esas tres formas las vamos a ir conociendo poco a poco. Hoy nos vamos a enfocar en una sola. Y esa se llama rebelión abierta. Las que quieran tomar nota, ahí pónganla. Rebelión abierta. Quiere decir que el espíritu de rebeldía, hay tres formas de que se manifiesta. Y una de ellas es la rebelión abierta. ¿Sale? ¿Por qué es importante que conozcamos esto? ¿Por qué sería importante? Pues primero, para identificarlo. Para identificar primero en nuestra vida si está operando un espíritu de rebeldía y para poderlo sacar fuera. Si yo no tengo claro y no puedo identificar un espíritu de rebeldía, yo no voy a poder sacarlo de mi vida, ¿sí? Entonces, para eso es este tema, para que lo conozcamos, veamos de qué se va a tratar, cuáles son sus formas de manifestarse y que empecemos a escudriñar nuestro corazón. Porque como decía el canto, queremos los cielos abiertos, ¿verdad? Queremos que la presencia esté en nosotros. Pero si nosotros tenemos un espíritu de rebeldía, esto no va a suceder. Entonces necesitamos reconocer cómo opera el espíritu de rebeldía en nuestra vida, cómo se manifiesta para poderlo echar fuera, ¿sale? Primero vamos a ir a la definición. Tenemos que ir a una definición para conocer qué es la rebeldía. En el diccionario nosotros podemos encontrar algunas definiciones y esta es una. Dice, es la oposición o la resistencia a una autoridad o dominio. Ajá. Hay veces que no son tan claras, ¿verdad? Como que oímos palabras y palabras y palabras, pero no entendemos lo que están definiendo. O sea, viene la definición, pero ni la entendemos. Bueno, primero dice, oposición o resistencia. Alguien que se opone es alguien que va en contra de lo que te están diciendo. Resistencia es alguien que no acepta lo que te están diciendo. Dice que es a una autoridad o a un dominio. A una autoridad, puede ser un jefe, puede ser tu familiar, puede ser tu papá, puede ser tu maestro, puede ser tu pastor, puede ser el líder, puede ser una autoridad de gobierno, puede ser cualquier autoridad o dominio. Dice, es un reto abierto. No es reto de retar, de esforzarnos, no. Es un reto de resistir. ¿Sí? Dice que es un reto abierto. O sea que no es, cuando tú estás en rebeldía, no es que tú digas, ah, pues por acá bajito del agua, lo hago. No, es descarado, es de frente, abierto, ¿sí? Que se muestra. Esa es la rebeldía. Dice que es a un gobierno establecido. Ajá. ¿Cuántas veces hemos visto muchos líderes, verdad? Que mueven masas, que han movido incluso la política y que han sido esos líderes que se rebelan contra los gobiernos. Y bueno, conocemos varios, ¿verdad? Hay
muchos líderes en este ejemplo. Y eso es en lo natural. Vemos cómo eso es lo que significa la rebeldía. Pero en lo espiritual es muy similar. Yo nada más hablé ahorita, esto es en lo natural. O sea que la rebeldía es algo oponerse a alguien que tiene un dominio sobre ti. ¿Sale? Bueno, pero en lo natural dice que es lo mismo, es similar, solo que al gobierno que nos oponemos, adivinen a cuál es, al gobierno de Dios. Entonces, vemos que es más fuerte. Qué tremendo que seamos rebeldes en lo espiritual, porque nos estamos oponiendo contra Dios, contra lo que ha establecido Dios a nuestras vidas. Puede ser a mi esposo, como lo veíamos en la semana pasada, ¿no? La semana pasada vimos todas esas puestos de autoridad que había, ¿verdad? Bueno, pues el estar en una condición de rebeldía, estar en un espíritu de rebeldía, quiere decir que nos oponemos a todas esas autoridades que fueron puestas por quien nos enseñaban, por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a identificar este espíritu de rebeldía en nuestras vidas? Dice que lo primero es que se opone a cada forma de autoridad y no responde a ninguna ley. Y aquí podemos empezar a identificar. Aquí es cuando nosotros le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos empiece a revelar. Por eso el canto traía, la alabanza era invitando al Espíritu Santo hoy, esta mañana, para que esté aquí. Para que no sea esto una plática más, para que no sea un mensaje más, sino que el Espíritu Santo haga la labor en nuestros corazones y empezamos a identificar esa rebeldía si está operando en mi vida o en mi familia, ¿sí? Entonces, les voy a pedir y que repitan después de mí, cierren sus ojos y digan: Señor, revélame si el espíritu de rebeldía opera en mi vida, opera en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, fíjense, dice que se opone a cada forma de autoridad y no responde a ninguna ley. Esto es como lo podemos ver mucho a veces con los adolescentes, ¿no? Los que tenemos hijos adolescentes a veces están en esta forma, ¿no? Que se están manifestando ellos a estar viendo hasta dónde pueden llegar con sus autoridades. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan con los maestros, empiezan con la casa, a ver hasta dónde les dejamos, ¿no? Ellos están midiendo. Bueno, dice que el deseo de este espíritu que estamos hablando, que es el de rebeldía, dice, es hacer lo que le plazca sin que le digan que está mal. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo que nos plazca y no nos gusta que nos digan que está mal? Yo creo que todos hemos pasado por eso. A mí no me gustaba que me digan que estoy mal, pero fíjense cómo este es el deseo de ese espíritu. Es un deseo de que nadie le corrija. Dice que su propósito es destruir y arruinar a las personas que él usa para desafiar la autoridad. Y esto es, aquí empieza yo creo que a romperse, no sé qué, nuestra mente, nuestro pensamiento, porque cuando tú estás en rebeldía, tú crees que tú estás afectando a los demás, ¿sí o no? Yo me siento rebelde, entonces yo le doy en la torre a mi autoridad. Estoy en un espíritu rebelde y le estoy dando en la torre a mi mamá, ¿no? Le estoy haciendo la batalla a mi maestro, le estoy haciendo la vida imposible a mi jefe porque yo estoy en espíritu de rebeldía. Le estoy haciendo la vida imposible a mi marido porque estoy en espíritu de rebeldía. ¿Pero qué creen? Que aquí, como dice el propósito, lo voy a volver a leer porque tienen que fijarse lo que dice. Dice que su propósito es destruir y arruinar a las personas que él usa para desafiar la autoridad. O sea que no destruye al que con el que estás en rebeldía. Destruye al que se pone en rebeldía. Y nosotros cuando nos ponemos en esa actitud de rebeldía no pensamos eso. No medimos eso. Creemos que vamos a dañar al otro y no voy a hacer lo que me dice. Pues si ya me pidió mi jefe, me voy a hacer el loco, yo no voy a hacer ese trabajo. Pero dice aquí que no va a destruir al jefe,
No destruye al papá, no destruye a la autoridad, no destruye a todos esos puestos que ha puesto el Señor, que ha dado de autoridad. Destruye al que está ejerciendo la rebeldía. ¿Por qué? Porque el corazón se empieza a corromper. Dice que esto ocurre a las personas que no reconocen su estado, si no se arrepienten y no se liberan. Entonces, ¿qué necesito yo? Si yo ya estoy manifestando y yo siento que yo a veces, pues no me gusta lo que me dicen, no me gusta que me estén corrigiendo, no me gusta cuando me invitan amablemente a moverme a algún lugar. Cuando yo empiezo a identificar todo eso, cuando me están invitando a que yo siga un consejo, ¿qué pasa? Si no me gusta, entonces quiere decir que en mi corazón hay rebeldía. Y lejos de verlo nada más como una actitud, está hablando de que mi corazón se está corrompiendo. De que la naturaleza del corazón de Dios no es el de que lo tengamos corrompido. Es de que tengamos una obediencia, que nuestro corazón se dé en amor. Pero cuando vienen y nos dicen y nos sugieren y nos aconsejan y nos muestran el camino y nosotros no queremos y nos resistimos, habla que en el corazón ya hay rebeldía. ¿Sí? Fíjense, cuando alguien está en un estado de rebelión contra Dios o su palabra, o contra las autoridades, contra lo que Él ha establecido, el corazón empieza a corromperse, como lo veíamos, nos ponían hace tiempo un ejemplo, ¿no? El ejemplo del enemigo. El enemigo, cuando estaba en Satanás contra Dios, pues él fue el primero en rebelarse. Quiere decir, yo me imagino que si él era el ministro de la alabanza, o él tendría grandes dones. Incluso sí los dice, los describe la palabra, ¿no? Porque dice que incluso era bello, era hermoso, ¿no? Como un lucero, no sé, o sea, algo precioso, o sea, que había grandes cualidades. Pero ¿qué llevó a Satanás a que esas cualidades quisiera sentirse como en el mismo nivel de Dios? En sentir que lo merecía, a que su corazón se empezó a corromper. Quiere decir que su corazón se corrompió y entonces empezó a anhelar lo que veía en Dios. Dicen que, fíjense, dice que se pervierte y se trastorna el orden, porque Dios no nos dio un corazón así, sino que nuestro corazón, a medida que va pasando, nos vamos trastornándolo, lo vamos pervirtiendo, en medida que nos contagiamos con lo que vemos, nos contagiamos con lo que oímos, nos contagiamos con lo que nosotras mismas hablamos. Hay veces que hablamos y no nos damos cuenta de lo que hablamos, y eso mismo después da un fruto en mi vida y ocasiona que yo misma me vuelva más rebelde, porque estamos midiendo. Es bien importante que estamos viendo, porque si yo estoy viendo a personas que están en un espíritu de rebeldía, que si estoy con mi vecina y la vecina está en rebeldía con su esposo y pues él nunca quiere hacer lo que el esposo le pide, no le hace su comida o no le tiene las cosas, pues entonces yo, ¿qué voy a ver? Su ejemplo. Y ese ejemplo se me va a empezar a pegar porque estoy en contacto con él y hay una ley de transmisión. ¿Sí? Entonces, fíjese, sabe que debemos estar bien alertas para detectar que este espíritu no esté operando en nuestro corazón, porque es más común de lo que nosotros pensamos. Creemos que porque ya estamos en Cristo, decimos, pues ya estamos en el camino del Señor, esto ya no opera en mi vida. Y no es cierto. La verdad es que si nos ponemos a escudriñar y nos damos cuenta y le buscamos, encontramos que muchas veces nosotros estamos en una rebeldía. Más si ni siquiera tenemos a Jesús en nuestro corazón, todavía más dominio hay, más gobierno hay. Por eso vamos a ver qué dice Jeremías 17:9. Tomen nota de esa cita y se las voy a leer. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí se acuerdan que dijimos que el corazón se pervertía, ¿verdad?
dijimos que se estaba pervirtiendo. Aquí está este versículo que pone el fundamento. ¿Cómo un corazón puede ser pervertido? ¿Cómo puede ser engañado el corazón? Quiere decir que si yo me junto con alguien que está con un corazón pervertido, mi corazón se puede engañar y me puedo contaminar y me puedo contagiar de esa perversión, y yo puedo entonces empezar a hacer lo mismo con el mío. Dice, ¿quién lo conocerá? Pues solo Dios y su Espíritu Santo, que nos lo puede dar a saber a cada una de nosotras hoy, si tenemos ese espíritu de rebeldía. Fíjense, un ejemplo bíblico de este espíritu que opera de rebeldía es en el grupo que hubo de personas que estaban edificando la Torre de Babel. En la Biblia nos enseña cómo Dios tenía un propósito sobre estas personas y quería que se multiplicaran, tenían un propósito, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Ellos manejaban un solo lenguaje, había un solo lenguaje, entonces todos tenían un entendimiento. Pero en el momento en que su corazón se corrompió, en el momento en que su corazón entró la perversión y el querer estar por encima de la autoridad que era la de Dios en sus vidas, entonces fue que ellos decidieron hacer la torre y faltar al propósito que Dios tenía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaron estas personas? Si alguien lo ha leído, sabe. Dice que terminaron esparcidas. Quiere decir que aquí este es un ejemplo que yo puedo aprender de cómo puedo terminar si yo me manifiesto y yo estoy en rebeldía. Esparcida. Puedo estar hablando con un lenguaje diferente, sin entender el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en rebelión. Dios dividió, puso muchas formas de hablar, los hizo que no se entendieran, que no hubiera entendimiento. Y a veces eso pasa en nuestros matrimonios, a veces pasa en nuestras familias, que no hay entendimiento. Y no lo hay porque hay un espíritu de rebeldía estancado, metido ahí, bien entronado en nuestra familia. A causa de ese espíritu de rebeldía es que a veces ni siquiera podemos llegar a un entendimiento. No podemos llegar al entendimiento con el maestro, ¿no? No podemos llegar al entendimiento con el jefe. O sea, no puedo llegar al entendimiento con lo que me están explicando, con lo que me están guiando, con lo que me están diciendo. ¿Qué pasa? Meto mi espíritu de rebeldía y no hay entendimiento. Entonces, vemos este ejemplo, que cómo fue que ellos terminaron esparcidos. Dice, por no seguir el plan de Dios, así es como acabaron. Fíjense, la rebelión es una actitud que viene de la inmadurez espiritual y los deseos carnales. Dice que es de una inmadurez espiritual. ¿Cómo sabemos cuando somos inmaduros espirituales? Pues para empezar, no reconocemos. No sabemos reconocer nuestros errores. Habla de una inmadurez. 2, cuando tú no aceptas el consejo, habla de una inmadurez. 3, cuando tú escuchas el consejo, pero no lo haces, otra manifestación de inmadurez de carácter. Entonces, toda esta inmadurez es ideal para que se dé un espíritu de rebelión. Dice, ¿sabes que si una persona no se arrepiente, terminará causando división y destrucción? Decimos, ay, eso está muy fatalista. Pero ¿cuántas veces no en un área de trabajo tú ves a alguien metiendo división y esa área de trabajo sale afectada? Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque le damos rienda suelta al chisme, a la murmuración y destruimos el área de trabajo. ¿Cuántas veces no terminan personas destruyendo ministerios a causa de la rebelión? Y no les importa. Hay gente que llega y están en sus ministerios y terminan yéndose y no les importa su ministerio, lo que Dios iba edificando en sus vidas.
pero a causa de que ellos nunca se dieron cuenta, nunca detectaron que tenían un espíritu de rebelión entronado en sus vidas, no les importó y lo destruyeron y lo dejaron. Y yo me imagino que también esto es como cuando tú conoces a Jesús. ¿Cuánta gente no llega a recibir a Jesús? Mucha llega, va llegando. Pero ¿cuántos no se quedan? ¿Cuántos no permanecen? ¿Por qué? Porque el espíritu de rebelión no los dejó, no les permitió, los detuvo, los frenó y perdieron lo más importante y regresaron a lo que estaban, a lo antiguo, a su vida pasada. ¿Cómo alguien puede dejar a Dios? ¿Cómo alguien que tiene a Jesús puede dejar a Jesús para volver a un pasado? Es porque hay un espíritu de rebelión. Porque nunca quiso todavía dejar que Dios fuera quien gobernara su vida. Y por eso es que vemos que la gente desierta y se va y viene y va, y alguna ya no vuelve. Por eso, porque había un espíritu de rebelión que estaba ahí operando. Y tristemente, ¿a quién se afectó? Yo digo, pues la iglesia sigue trabajando, siguen los empleos, siguen las empresas, sí, las fracturarán, sí se fractura, se dañan, hasta economías se dañan, pero permanecen porque Dios está respaldando eso. Lo que no va a respaldar es a la persona que está en un espíritu de rebelión. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y tomarlo. Ahora sí, decía, que el temor de Dios entre en nuestra vida en esta área. Que entre para que realmente nosotros nos demos cuenta en que no podemos estar operando en ese espíritu de rebeldía, más cuando ya conocemos al Señor. ¿Sí? Dice, cuando las personas tienen grandes dones y talentos, el espíritu de rebelión se arraiga y las engaña, haciéndolas creer que sus capacidades están por encima de él. No es lo mismo que le pasó a Satanás, era lo mismo. Eran sus dones, sus talentos. Pero no pasa nada más a Satanás, también le pasa a cualquier persona. No estamos exentos de que nos pase. Y en cualquier momento tú pierdes el piso. Si tú no estás consciente de conocer que esto es una cosa espiritual, si tú no estás consciente de que esto es un espíritu que se empieza a manifestar y te empieza a gobernar y tú no lo identificas, cuando tú te das cuenta ya lo tienes bien entronado. ¿Y qué pasa? Que tú dices, yo ya no me siento a gusto, yo ya no quiero ir ahí, yo ya quiero tronar, yo ya me quiero ir, yo ya quiero desertar, yo ya quiero dejarlo todo. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta en qué momento te tomó. Entonces, fíjense que a las personas que tienen estos grandes dones, les juega como que hay un juego doble, ¿verdad? O sea, vemos y nos dejamos llevar y decimos, ¡ay, esa persona tiene muchos dones y talentos! ¡Guau! ¿No? ¡Uy, qué bien habla! ¡Guau! Es sorprendente sus cualidades que esa persona tiene. Y nos dejamos llevar por eso. Pero esa persona tiene un desafío. Tiene un desafío a que esos dones y talentos no lo vayan a llevar. ¿A qué? A volverse rebelde contra Dios. Tengo algunas personas que, bueno, pues muy cultos. Hay una persona que me cuenta que ha leído tantos libros y tanta enseñanza y todos esos dones que digo, wow, qué buena oratoria tiene, sabe expresarse, conoce tanto de la vida. Pero entre tanto está perdido y no ha conocido al Señor. Y no lo identifica. ¿Por qué? Porque el espíritu de rebelión lo tiene deslumbrado con todo lo que ha podido hacer, con todo lo que ha alcanzado, con todo lo que su mente ha adquirido de conocimiento. Entonces eso mismo le empieza a jugar, pero en contra de él. Y eso es lo que vimos hace rato, ¿no? Que el espíritu de rebeldía no va a afectar a la persona con la que te rebelas, sino te afecta a ti, ¿sale? Dice, nos va poniendo, cuando nosotros tenemos estos dones y talentos, si nosotros no estamos bien sólidos con el Señor, va a empezar a pasarnos esto.
que nos vamos a sentir al rato más que mi jefe, ay, él ni puede, yo hago todo, ay, más que mi líder, ay, pero ellos qué, si también tienen defectos, ellos también traen sus broncas, y empezamos a ver de qué manera atacamos, porque el espíritu de rebeldía les empezó a entronar. Y empezamos a decir, ay, pero bueno, vamos como de niveles, ¿no? Empezamos así como que lo bajito, primero el marido no se me hace lo que yo merezco, el hijo no se me hace a veces lo que yo merezco, y terminamos a veces hasta queriendo ordenar y ordenar y decir cómo debe de ser aquí el acomodo, las cosas, qué deben de predicar, qué no se debe de decir, o sea, espérate, si tú estás haciendo eso, tú traes espíritu de rebeldía. Si lo has hecho, es tiempo de que nosotros lo reconozcamos y que digamos, no, Señor, si yo quiero estar bien contigo, yo tengo que sacar esto de mi corazón. Yo no puedo estar queriendo estar con tus bendiciones, pero por otro lado, me manifiesto como una persona rebelde. ¿Sí? Entonces, empieza poco a poco hasta que ya no hay autoridad y le digan nada. Esto lo vemos mucho. Yo me acuerdo que cuando yo era joven en las escuelas, en las prepas, ¿verdad? Que es como que cuando nos ataca en la secundaria, empezamos con los maestros, ¿no? A medirle, como que a ver hasta dónde y hasta dónde tú te puedes rebelar contra un maestro. Y eso es algo, le digo, y le platicaba a mi hijo, le digo, fíjate, ¿cómo terminas tú al rato ya diciendo que tú sabes más que el maestro? Y Dios te dio muchos dones y capacidades, le decía yo a mi hijo, pero no estás por encima de tu maestro. Y si tú te sientes ya por encima de tu maestro, es que tú ya traes un espíritu de rebeldía. Y se quedaba mi hijo así como diciendo, oye, eso está muy fuerte. Y le digo, no lo habíamos visto así, ¿verdad que no? O sea, no lo habíamos visto como que es más grande de lo que nos imaginamos. No nada más es decir, ay, qué maestro, ay, no lo quiero hacer. No, nada más es eso. Está hablando de que tu corazón ya se está empezando a llenar, a endurecer de esa rebeldía y se está empezando a trastornar. Claro que para nosotras ha de ser más difícil, porque tenemos años viviendo así. Hemos vivido toda una vida separadas de Dios, haciendo, yo les digo, cuando platico con alguna persona, les digo, ¿cuánto tiempo llevas viviendo tu vida haciendo lo que tú quieres? Pues ya, según la edad que tenga la persona, me dice, tantos años. ¿Y no te has cansado de llevar la vida de esa manera? Viendo que no has visto resultados, frutos, lo que tú has querido. Le digo, entonces ahora te tienes que pasar al lado del Señor. ¿Quieres la ayuda del Señor? Sí la quiero. Si quieres la bendición, sí la quiero. Pero cuando te dicen, entonces tienes que obedecer, ahí dices, no, espérate, ahí sí no. Ay, eso no me gusta. Ay, pero ¿tú por qué me tienes que decir? Pues porque antes nadie te decía nada. Y en ese antes hiciste lo que quisiste. Y tu vida es el resultado de todo lo que hiciste cuando tú quisiste, a la hora que quisiste. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar una decisión y decir, Señor, quiero que seas tú el que gobierne mi vida. O quiero seguir gobernando mi vida. Para Dios así es bien sencillo. En el plan de Dios está bendecirte, en el plan de Dios está llenarte de su amor, de su misericordia, de su sanidad, de su liberación. Pero en el momento en que tú no quieres estar en eso, pues se detiene toda esa bendición. Y entonces te las tienes que ir a conseguir en tus propias fuerzas, en el mundo. Nada más que al encargo, porque entonces tú acabas desgastado, desfallecido, acabado, bien atado, endurecido, dañado, ensuciado. ¿De qué manera consigues las mismas cosas? Pudiéndolas conseguir en una obediencia con el Señor o pudiéndolas conseguir en una rebeldía contra el Señor. Miren, decíamos que la rebelión viene de la inmadurez del carácter, ¿verdad? Y a menudo confundimos, tenemos como que nuestras ideas de lo que son carácter y de cómo es. Pero analícense ustedes, yo sé que Dios les va a revelar. Los dones, ¿cuáles son los dones? Los dones son todo lo que podemos hacer.
dones es, por ejemplo, yo conozco amigas que son muy buenas para cocinar, amigas que son muy buenas para hablar, amigas que son muy buenas para aconsejar, amigas que tienen don de lo artístico, don de enseñar. Hay algunas que tienen dones de entender, de comprender a las personas. Ajá. Dones de vender, es un don el saber vender. Y todas tienen su equipo de... Pero el carácter, que es otra cosa y que luego los confundimos, tú puedes ver a una persona y dices, ay, ella es muy buena vendedora. Esa persona, es súper buena para cocinar. Esa persona habla hermoso. Cuando habla, sale miel de su boca, o sea, es hermosa, me siento que me apapacha, o sea, esos son sus dones. Ajá. Y nos dejamos llevar por esos dones. Y los vemos los dones y creemos que eso somos. ¿Y qué creen? No somos eso. Lo que somos es lo que es el carácter. Entonces, los dones es lo que podemos hacer, mientras que el carácter es lo que usted es. ¿Cómo es usted? Paciente, amable, enojón, malagradecido, egoísta, soberbio, necio, desobediente. ¿Cómo es? Quiere decir que cuando usted tiene un carácter de esta manera, usted va a hacer que sus dones o aumenten o se pierdan. Yo puedo tener un don para hablar, puedo tener un don para enseñar, pero si yo no tengo el ser obediente, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Yo puedo tener el don para vender y ser bien buena para vender y tengo esa actitud de venta y todo, pero si yo no tengo en un carácter el ser firme, el ser trabajador, entonces quiere decir que mi don, por más que ahí esté, se va a venir perdiendo. De nada va a servir. El carácter se va cultivando. Cuando un carácter es inmaduro, el espíritu de rebelión encuentra un área vulnerable para explotar o manifestarse. Por eso es bien importante que nuestro carácter esté firme. Por eso es bien importante que nuestro carácter esté formado por Dios, que se va formando, como lo decía aquí. No es algo que digas, pues de la noche a la mañana ya tengo el carácter de una mujer que es totalmente obediente, esto, aquello, lo otro, que estoy al 100%. Pues no. Más cuando venimos de un desorden, o de familia, o de nuestra propia vida, de decisiones, etc. Entonces, ¿qué tienes que ir haciendo? Sujetando ese carácter, sujetándolo cada vez más, hasta que Cristo se ha formado en mi carácter. Y que por mi carácter mis dones surjan, mis dones y mis talentos se demuestren, se exploten, funcionen, trabajen. Pero no que mi carácter lleve a que mis dones se pierdan. ¿Cuántas veces no vemos y decimos, híjole, esa es una persona, es un músico buenísimo, un músico estupendo, tiene, sabe tantos instrumentos, aquello y lo otro, pero ¿de qué sirve tanto don para los instrumentos cuando no tiene el carácter para ser obediente? No tiene un carácter paciente. Imagínate, no puede enseñarle a nadie le podrías enseñar. Entonces vemos que se tiene que ir cultivando, pero la rebelión encuentra un área vulnerable en un carácter inmaduro. Entonces dices, wow, ya entendí por qué yo a veces manifiesto esto. Quiere decir que esto es de mi carácter. Mi carácter está ocasionando que este espíritu venga y diga, aquí está esta área lista para mí, y ahí me entrono, y ahí tomo lugar. Es como la humedad. Cuando tú tienes algún cuarto con humedad y no hay luz, no hay ventilación, ¿qué pasa? Que se van a generar hongos, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Es el ambiente ideal para que un hongo se desarrolle. Bueno, pues de esa manera es este espíritu.
velo como un hongo y tú eres ese ambiente espiritual. Si tú empiezas a criticar, si tú empiezas a atacar, si tú empiezas a dañar, tú estás manifestando un espíritu de rebelión porque no estás contento, no hay contentamiento. Y entonces está siendo ideal para que el enemigo se entrone en tu vida y te lleve a la destrucción, porque no nada más es que se entrone y ahí queda, sino dijimos que te iba a llevar a la destrucción. Dice, un carácter inmaduro es el ambiente ideal para este espíritu. Tú puedes tener dones y habilidades, pero si estás en rebeldía y no te sujetas a tus autoridades o a Dios, lo que hace es alimentar su alma corrupta. Qué tremendo, porque fíjense, o sea, si yo no me sujeto a mis autoridades, cuando tú decides seguir a Jesús, es que tú le estás diciendo, Señor, hazlo como tú quieres. Pero no le estás diciendo, ay, hazlo como tú quieres, pero a mí cámbiame de líder. Ay, hazlo como tú quieras, pero que hablen de otra cosa. Haz como tú quieras, pero que cambien de tema. Haz como tú quieras, Señor, pero cambia de canción, de alabanza. Haz como tú quieras, Señor, pero dame el dinero que necesito hoy. Necesito ese préstamo. O sea, no, tú no le puedes decir al Señor qué es. O sea, cómo haga las cosas. No puedes estar en ese nivel, en ese papel. En el momento en que tú te pones en ese nivel, entonces tú te estás poniendo como lo hizo Lucifer, de la misma manera. Dice, todo aquel que se convierta en su propia autoridad, deje de rendir cuentas, vive en una independencia de Dios. ¿Cuántas veces no queremos decir, ay, yo lo hago porque yo quiero? A mí nadie me cambia. Yo soy así y así seguiré, como dice la canción, ¿verdad? Y así me voy a quedar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te pones en esa postura? Bueno, pues dice que vives en una independencia de Dios. Quiere decir que tú no dependes de Dios. Cuando nos empezamos a manifestar así, que es más común de lo que todas piensan, sino es algo tan cotidiano, que cuando nosotros nos ponemos en esa actitud, tú dejas de estar dependiente de Él. Entonces dice el Señor, bueno, pues si no quieres depender de mí, hazlo a tu modo. Pero entonces asume tus consecuencias, ve y anda. Y entonces perdemos la oportunidad. Y nos salimos y metemos muchas veces así como que, ay, ¿me meto con el Señor? No, ahorita déjame salgo tantito. Me meto y me salgo. Ay, en esto sí, en esto no. Con el Señor no podemos ser así. ¿Y por qué? Porque veíamos que viene destrucción. Dice, y confía en su propio conocimiento. Cuando usted confía en su propio conocimiento y sabiduría y capacidades, caerá en engaño y error. Cuando uno empieza a conocer un poquito más, porque me pasó, les voy a decir, y yo digo que les ha de pasar a todas, o a todos. Cuando empiezas a conocer más, poquito, no creo que mucho, cuando empiezas a conocer poquito de la palabra, dices, entonces ya te sientes como que en un nivel y dices, ya siento que ya entiendo esto, ¿verdad? Ya entiendo más el lenguaje, y entonces empiezas a señalar, empiezas a criticar, empiezas a renegar, empiezas a juzgar, aún a quienes te han compartido, aún a quienes te han enseñado, aún empiezas a hacer, empiezas a tomarte una posición que no es. Y entonces luego viene el golpe, ¿verdad? De reacción, el golpe que reacciona, porque, o sea, aguas, te puedes perder. Y en eso nos la hemos pasado a veces. Entonces digo, ay, perdóname. Ya cuando yo lo entendí, dije, perdóname, Señor, yo no porque conozca más, yo tengo más autoridad. No porque yo esté conociéndome y tú me estés dando una bendición, quiere decir que yo ya estoy en el nivel de alguien más. Para empezar, en el momento en que yo me empiezo a queriéndome poner en el nivel de alguien más, yo estoy poniéndome en rebeldía ya. ¿Por qué? Porque ya me estoy yo enfrentando. Como decía en nuestras definiciones al principio, ya estás tú como confrontando. Entonces tú confrontas algo que te dicen, que te enseñan, que te sugieren, que te aconsejan, y tú estás resistiendo a Dios. ¿Por qué? Porque es la persona que Dios está usando. Claro que estamos hablando de personas que están hablando con lo de Dios.
y personas que te aconsejan con la palabra de Dios. Porque si vamos a hablar de personas del mundo que te van a aconsejar mil tonterías, pues ahí sí, ¿verdad? Estamos específicamente hablando de personas o de las personas que ya nos han compartido de la palabra. Dice que hasta llegar a la destrucción. Dice que vamos a caer en engaño y en error. Contrario a lo que yo pensaba cuando yo decía, ay, pero es que si hicieran así, no sé qué, no sé cuánto, o sea, aunque a lo mejor mi idea ahí estaba, finalmente Dios no me iba a respaldar porque yo me estaba poniendo en contra de una autoridad. Dios no va a respaldar a alguien que se ponga en contra de su autoridad. No lo va a respaldar, no es el camino. Hay otros caminos y el camino es la oración. El camino es la sujeción. El camino es la obediencia. Y claro, como no la tenemos desarrollada, pues es lo que nos cuesta. Pero este tema no está tan lindo, no es ese tema de los que, ¡ay, qué padre! La bendición, la prosperidad, la sanidad que estoy anhelando. No, es un tema donde nos está confrontando. Pero es un tema, yo creo que mucho más importante que muchos, porque si tú tienes a tu espíritu bien y no hay un espíritu de rebeldía entronado, pues tú no le vas a dar lugar al rato a una enfermedad, a una pobreza, a muchas cosas que le damos lugar a otras cosas, ¿no? Entonces, si es como que dices, híjole, hoy me toca vacuna, pues hoy es día de la vacuna del Señor. Hoy es ese día, ¿no? Cuando nos toca la vacuna no queremos llevar a los hijos y nos duele, pero esto es lo que está haciendo el Señor y por eso clamábamos al Espíritu Santo, para que sea el Señor el que nos muestre en nuestro corazón el área donde hemos sido rebeldes y hemos ocasionado problemas. Primero a nosotros y luego a veces a alguien más. Entonces dice que nos va a llevar hasta la destrucción. ¿Por qué hasta la destrucción? No crean que es que uno diga, ay, eres bien fatalista, ¿por qué me estás aventando palabras así como de maldición? No, es porque la palabra nos testifica que las personas que se han levantado en rebelión contra Dios terminaron mal. Cuando no terminaron dispersadas como este pueblo, terminaron muertas o comidas por los perros. O sea, ya son grandes niveles, ¿entienden? Y lo vemos aquí, y eso dices, ay, pero eso está en la Biblia arriba, eso está ahí, eso fue hace más de 3,000 años, en el Antiguo Testamento, no sé cuántos años. Pero no, vemos que personas que llegan al conocimiento del Señor se terminan porque dicen, no, es que a mí no me gusta donde me sientan, no, es que a mí no me gusta cómo pones las canciones, no, es que a mí no me gusta el volumen, es que a mí no me gusta el aire acondicionado, es que a mí no me gusta cómo me están hablando, es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, simple y sencillamente, así lo manifiestan. Entonces, ¿qué pasa? Toman su decisión, terminan por irse y pues no terminan comidos por los perros, pero sí terminan con otras cosas. O terminan muertos porque nos ha tocado y hemos visto y vivido de personas, perdón, que de estar aquí, han terminado con sus vidas. Y no quisieron seguir los consejos de un pastor, no quisieron sujetarse a la autoridad de sus pastores y terminaron con sus vidas, incluso ellos mismos, atacando contra su propia vida. O sea, eso es bien tremendo. Entonces, ¿nos lleva a la destrucción, sí o no? Sí, ¿verdad? Dice, tus propios dones resultan contraproducentes a veces si tú estás en rebeldía. Puedes tener los mayores dones. De hecho, por eso el enemigo te ve ese potencial. O sea, te ve ese potencial que tú tienes. Por eso él está bien interesado en ponerte en rebeldía, en meterte ese espíritu, porque ve que si te metes ese espíritu de rebeldía, tú no vas a dar fruto. Tú te vas a llevar tus dones y los vas a poner al servicio, pero del mundo, no del Señor. Entonces, está en nosotros el estar astutas, listas, el estar identificando, de decir, híjole, no es fácil. Esta área la traigo así, Señor, pero no quiero estar en rebeldía contigo. Ahora, no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos personas cerca de nosotros que no están
porque no están con Dios, porque ni siquiera nos aconsejan la palabra con la palabra. Porque a veces puedes tener hasta tu familiar, tu padre, tu madre, y te está diciendo consejos que van en contra de la palabra. Y te están diciendo, ya deja eso, te desaniman, te dan palabra de desánimo, te dicen, ay, pero pues mira, todo el mundo lo hace, ay, eres bien necia, ¿tú para qué estás ahí? Bueno, ni puedes hacer nada, pero ¿qué tiene de malo que bailes? ¿Pero qué tiene de malo que cantes? ¿Pero qué tiene de malo que te dediques a eso? Pues que eso que tiene es un rato de diversión. Y tenemos a toda esa gente aquí a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque pues estamos en el mundo. No podemos salirnos del mundo y andar ya en otro mundo. Seguimos en este mundo. Pero lo que yo traigo dentro es lo que puede estar resistiendo. Por eso dice la palabra, ¿no? Resiste y él huirá. Pero si yo no resisto y estoy así como que, pues me aviento, pues me hago para acá. Pues ahora me aviento para allá. Pues ahí voy como papelito. Para lo que me digan. El que me diga, lo que me comente. Cuando Dios ya nos dio una iglesia, nos da una casa donde están teniendo un cuidado espiritual de nuestro espíritu. ¿Quién cuidaba de nuestro espíritu antes? Yo me pregunto, si no cuidaba de mí yo, de mí misma, ¿cómo iba a cuidar de mi espíritu? ¿Verdad? O sea, ¿quién iba a cuidar de mi espíritu? Bueno, pues gloria a Dios que tenemos un lugar que cuidan de tu espíritu. Que tu espíritu es esa vestidura blanca que Dios te dio cuando tú recibes a Jesús y que te están diciendo, mija, cuando tú haces eso, tú te estás ensuciando. Entonces tú dices, no sabía, pues ya limpias tu vestidura blanca, ¿no? Y entonces es como tú te enseñas a cuidar la vestidura que el Señor te dio, una vestidura blanca, para que cuando Él venga diga, encontré a mi hija limpiando su vestidura. No nos va a encontrar todos blancos porque estamos en el mundo, seguimos teniendo ese contacto. Tarde o temprano hay algo que nos hace caer, pero si yo rápidamente me gustó el ejemplo que decía ayer Gaby, decía, pues si me ensucio algo rápido, pues rápido lo puedo quitar. Pero si me tardo y dejo ahí la suciedad y la dejo, ¿no nos cuesta más trabajo desperjudir algo? Uy, sí. Es más, ahora ya ni nos importa casi desperjudir. Las mamás antes desperjudían toda la ropa. O sea, era un esfuerzo, porque es un esfuerzo. Y eso implica, es un esfuerzo de tus pastores, es un esfuerzo de tus mentores, el estar desperjudiendo nuestra alma corrupta. Nuestra alma que traemos bien sucia, que traemos bien contaminada de todo lo que hemos vivido y de todo lo que participamos y de todo lo que el enemigo nos ha engañado, que nos hacía creer que está bien padre, que es normal, que no pasa nada, que te puedes dar el gusto. Entonces, es fuerte la enseñanza, pero si la activamos, yo me imagino, es como una gran llave, ¿no? O sea, si yo destrono al espíritu de rebeldía de mi vida y de mi casa, wow, yo no sé hasta dónde vamos a lograr alcanzar, qué cosas podríamos estar haciendo para el Señor. Así es que yo sé que muchas de nosotras tenemos luchas, pero no estamos vencidas. Aquí está la palabra de Dios que nos exhorta, que nos anima, que nos alienta para quitar eso que hay en nuestro corazón. Vamos a ver qué dice Romanos 1:22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es que no nos profesemos sabios. Fíjense, yo analizaba y decía, híjole, hay personas que se jactan de tener esos dones y se lo saben porque están bien conscientes. Hay otros que nos tardamos en como que en encontrarlos, ¿no? Como que, y sobre todo, bueno, a veces a la mujer le cuesta mucho trabajo como identificar y estar segura de esos dones que Dios le dio. Nos cuesta trabajo, yo no sé por qué, pero cuando Dios te muestra que tienes a una persona con dones y talentos y tienes a otra que dices, pues esta no se le ve ni traza, ni don, ni talento de nada, pero luego ves que el Señor en cuál se manifiesta y dices, ¿no es tremendo el Señor? O sea, por eso dice que no, o sea,
sea, no se les dio a conocer a los sabios, no lo reconocieron los sabios. Los que tenían los dones y talentos de conocer al maestro no lo reconocieron. Más bien se les manifestaba a las personas que eran ignorantes, que a lo mejor ni conocimiento, a lo mejor ni iban a las sinagogas, a lo mejor ni iban a tener conocimiento ni estudio del Señor. Entonces, pues yo digo, no, Señor, pues prefiero ser una, como dice aquí tu palabra, ser una ignorante, pero una conocedora de ti. Que pueda ver que tú eres que me levantes. Dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es bien tremendo. Esta palabra es, como dice uno, ¿cómo Dios va a escoger? Si tú no entiendes, si no se te revela bien, dice, ¿cómo Dios va a escoger a lo necio? ¿Cómo va a escoger a lo necio? ¿Cómo va el Señor a escoger a lo débil? Pues el Señor debe ser grande, fuerte. ¿Cómo va a escoger a una que no sabe nada? ¿Cómo va a saber escoger a una que le tiemblan las piernas cuando habla? ¿No? O sea, ¿no es tremendo? ¿Cómo iba a escoger a un tartamudo para que guiara a su pueblo? ¿Cómo iba a escogerte a ti para que cambiaras tu familia? Para que cambies tú y para que cambies tu alrededor. Amén. Por último, hay una lucha. Hay una lucha entre los dos hombres que somos, dos personas que tenemos, el antiguo o el nuevo. Cuando tú decides creer en Jesucristo, Dios te transforma. Pero está en nosotros en ya no ir por el viejo y ir a jalarlo y traerlo a nuestra vida nueva. Pero si yo vuelvo y insisto, obviamente voy a estar entronando a ese hombre, a esa carnalidad, a ese hombre viejo. Y entonces yo no voy a poder seguir avanzando a las bendiciones que están delante de mí. Ajá. Por eso a veces hay una palabra que dice, porque lo que aborrezco hago. ¿Por qué? Porque seguimos a veces instalándonos en esa naturaleza anterior, en esa parte antigua donde estaba entronada nuestra carne, donde la rebeldía estaba totalmente entronada. Entonces yo entiendo, aprendo este tema, lo escucho, lo medito en mi corazón y digo, Señor, pues entonces según yo llegué contigo, ya estando no tan mal, aunque tuve después muchas situaciones, pero en realidad no, yo venía de ser una rebelde porque no estaba con el Señor, simple y sencillamente. Y no es algo que digas, ay, pero porque no teníamos al Señor, porque nos gobernaba el mundo, nos gobernaban los sentimientos, nos gobernaban todo lo que está allá afuera, que era la antigua naturaleza, que es el viejo hombre. Pero está en nosotros en que este nuevo hombre sea el que de veras nos transforme, el que de veras obedezca, el que de veras sea nacido de nuevo para poder adquirir y poder recibir esas bendiciones que queremos. Si nosotros estamos en rebelión en alguna área, esa área va a estar frenada. Tú no vas a tener crecimiento. Si yo estoy en rebelión con mi autoridad directa, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a tener autoridad con nada. Si yo estoy en rebelión en la economía, yo no voy a tener bendición en la economía. Si yo estoy en rebelión con mi cuerpo en la salud, porque yo hago y estoy haciendo cosas a mi cuerpo que lo lastiman, que lo agreden, yo voy a traer una rebeldía ahí y voy a manifestar al rato una enfermedad. Entonces, nada es casual. Es como entender por qué pasa todo. Y esto es como una de las grandes orillas. Digo, como que siento que le encontramos en la orilla al hilo, ¿no? Cuando tienes una madeja toda enredada y dices, ¡ay, ya me encontré, aquí está! ¡Ay, pues así es esto! Así es cuando tú encuentras y tú distingues que la rebelión está contigo, que la rebelión
está a veces más cercana de lo que nosotros nos creemos o nos hacemos creer y nos engañamos. Así es que, pues este es el tema, es un tema para meditar, para renunciar. Y hoy yo quiero que tú cierres tus ojos